Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de temas de electrostática y nos vamos a enfocar a lo que sería la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb nos dice o señala que la fuerza con que dos cargas eléctricas se atraen o repelen es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta ley de Coulomb se representa mediante esta ecuación donde precisamente nos dice la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión que se trabaja en newtons es igual a una constante de proporcionalidad que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por carga 1 y carga 2, que son cargas puntuales que se trabajan en coulombs entre la distancia al cuadrado. Esta distancia es la distancia que separa a las cargas. Esta distancia se va a trabajar en metros. Esta sería nuestra ley de Coulomb. Vamos a realizar nuestro ejercicio. Y nos dice, tenemos una carga Q1 de 4 por 10 a la menos 12 Coulomb y recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas. Una carga 2 de menos 6 por 10 a la menos 12 Coulomb y una carga 3 de menos 8 por 10 a la menos 12 Coulomb. En este caso, estas cargas están, vean, separadas. Carga 1 de carga 2 tienen 3 centímetros, en este caso de distancia, y la carga 2 a carga 3 hay una distancia de 4 centímetros. Este sería nuestro esquema, que me dice, determina la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre ella, así como el ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Vamos entonces a trabajar o colocar nuestros ejes de coordenadas y hay que colocar las fuerzas que existen entre carga 1 y carga 1 y carga 3. Es decir, voy a colocar mi primer fuerza 1, 2, que es carga 1, 2. Vemos que está sobre el eje de la Y, va hacia abajo esa fuerza. Y una segunda fuerza que me decía la fuerza 1, 3, 1, 3, que sería la fuerza que estaríamos calculando. Hay que calcular fuerza 1, 2 y fuerza 1, 3 para calcular precisamente la fuerza eléctrica resultante. Como estamos hablando en este caso de un sistema del cual trabajan diferentes fuerzas, que me dice, pues la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas que actúan en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas que actúan en Y al cuadrado. Esta sería nuestra fórmula para calcular la fuerza eléctrica resultante. ¿Cómo voy a calcular esas fuerzas? ¿Qué fuerzas están actuando? Pues están actuando la fuerza 1, 2 y la fuerza 1, 3. ¿Cómo calculamos? Ya habíamos visto hace un momento lo que serían nuestras fórmulas, donde dice que la fuerza es igual a la constante por cargas entre distancia al cuadrado. Es decir, tengo que calcular la fuerza que actúa entre carga 1 y carga 2 y la fuerza que actúa entre carga 1 y carga 3. Es lo que vamos a calcular, ¿sí? Tengo en este caso lo que sería, vamos a ver las distancias que nos están diciendo ahorita, pero la distancia decimos entre carga 1 y carga 2 son 3 centímetros. Hay que dividirlo entre 100 para que me dé metros. Esto va a ser igual a 0.03 metros. Lo mismo con la carga, en este caso carga 2 a carga 3, es 4 centímetros entre 100 y esto va a ser igual a 0.04 metros. Tengo mi constante 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Tengo los elementos para calcular la fuerza entre carga 1 y carga 2? Sí, vamos a sustituirlo. Sería la constante 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, 4 por 10 a la menos 12 Coulomb, por la carga 2, menos 6 por 10 a la menos 12 Coulomb, entre la distancia entre carga 1 y carga 2 es 0.03 metros que elevamos al cuadrado. Hay que simplificar. Si multiplicamos en el denominador, ¿qué pasa? Esto va a ser igual a menos 2.16 por 10 a la menos 13 newtons metro al cuadrado. Coulomb al cuadrado se va con este Coulomb y con este Coulomb que están multiplicando. 0.03 al cuadrado me daría 0.0009 metros al cuadrado. Vean que aquí se van a ir los metros al cuadrado y me van a quedar newtons. Vamos a dividirlo y esto va a ser igual a menos 2.4 por 10 a la menos 10 newtons. Estamos hablando que es una fuerza de atracción. Esta sería nuestra fuerza de atracción. Vamos ahora con lo que sería la fuerza. Ya tengo fuerza 1, 2. Me falta la fuerza de carga 1, 3. Vean, bien interesante. Tengo constante, tengo carga, pero tengo distancia, no tengo distancia. Tengo o requiero distancia entre carga 1 y carga 3, que la estamos representando con este vector.
y es un valor que no tengo. Vamos a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Coloco fuerza 1,3 o fuerza de carga 1,3 va a ser igual a la constante por la carga 1, 4 por 10 a la menos 12, pero ahora por la carga 3, menos 8 por 10 a la menos 12 coulomb. Entre distancia, ¿cómo voy a calcular esa distancia? Veo que tengo distancia de carga 1 a carga 2 y de carga 2 a carga 3. Me faltaría de 1 a 3. Puedo utilizar mi teorema de Pitágoras, sí. La distancia o R13 va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia 1,2 al cuadrado más la distancia 2,3 al cuadrado, es decir, 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. En este caso, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Sumamos, me da 25. Raíz de 25 igual a 5 centímetros. La distancia entre estas dos cargas, 1 y 3, es igual a 5. Si divido entre 100, esto va a ser igual a 0,05 metros y sustituyo en mi ecuación 0,05 metros al cuadrado. Acuérdense, es la distancia que hay entre carga 1 y carga 3. Empezamos a simplificar. Lo mismo, numerador multiplicamos. 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 12, por menos 8 por 10 a la menos 12, y me da menos 2,88 por 10 a la menos 13 newton metros cuadrados. Coulomb cuadrado se va con coulomb y coulomb, y 0,05 al cuadrado sería 0,025 metros al cuadrado. Lo mismo se va a metros cuadrados, me queda newton. Si divido, esto va a ser igual a menos 1,152 por 10 a la menos 10 newton. Estamos hablando que es una fuerza de atracción. Vean que ya tengo mi fuerza 1,2 y mi fuerza 1,3, pero yo tengo que trabajar las sumatorias. ¿Qué fuerzas están trabajando en el eje de las X, que sería el horizontal, y qué fuerzas están actuando en mi eje vertical o eje del H? Vamos entonces a colocar la sumatoria de las fuerzas en X. Vean qué fuerzas están actuando. Bueno, aparentemente ninguna, pero tengo aquí una fuerza que va de carga 1 a carga 3, donde vean que sí está actuando. Tengo componentes tanto en X como en Y. Entonces voy a colocar mis fuerzas de mi componente X 1,3. ¿Lo considero positivo? Sí, porque ven que la dirección está hacia la derecha y en el eje de las X hacia la derecha es positivo. ¿Hay alguna otra fuerza? No, nada más es la de la fuerza 1,3 donde hay un componente de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir. Pero ¿cómo calculamos esas fuerzas o ese componente en X? Hay que acordarnos de nuestra geometría, donde hablábamos de lo que es nuestro triángulo, cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente, y aquí nos establecen que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual al cateto contiguo o cateto adyacente entre la hipotenusa. De aquí vean, despejamos cómo yo lo sustituyo con respecto a las fuerzas. Coseno del ángulo es igual a la fuerza de X entre la fuerza, y de aquí despejo, pues entonces la fuerza de X va a ser igual a esa fuerza por coseno del ángulo. Y para Y lo mismo, seno del ángulo es igual a las fuerzas de Y entre y si despejamos las fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza entre el seno de ese mismo ángulo. Pero ¿de qué ángulo estoy hablando? Vemos aquí, en este caso, digo que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto puesto sobre el cateto adyacente. En este caso decimos 3 entre 4, 3 entre 4, con la tangente inversa sería 36,86 grados. Ese es el ángulo que voy a ocupar para calcular o determinar mis fuerzas. Y vean que ya puse aquí la sumatoria de las fuerzas en X es igual a f de X. Ese f de X es 1,152 por 10 a la menos 10 newtons por coseno. Las fuerzas en X me dice que es coseno, F coseno del ángulo. 1,152 por 10 a la menos 10. Esa es mi fuerza por coseno de ¿quién? De 36,86. Sacamos coseno y me da 0,8 por 1,152. Las fuerzas en X van a ser igual a 7,18 por 10 a la menos 11 newton. Esas son las fuerzas que están actuando. ¿Qué pasa con las fuerzas en Y? Vean, las fuerzas en Y, ¿quién actúa en el eje vertical? Ven que va a actuar de igual manera. Esta fuerza 1,3 tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Entonces, vamos a decir que la fuerza en Y tiene dos fuerzas, la fuerza 1 y 2,
y la fuerza del componente Y 1, 3. Recuerden que como este es un vector, en este caso, que se encuentra en este cuarto cuadrante, tiene componentes en X y componentes en Y. Entonces, vemos que las dos fuerzas prácticamente irían hacia abajo, por lo tanto se consideran negativas por estar en el cuarto cuadrante y decimos que las fuerzas en Y o la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a menos las fuerzas en Y 1, 3 menos la fuerza 1, 2. Lo mismo, vamos a sustituir fuerza 1, 2. ¿Tengo que hacer algo? No, como está sobre el eje de las Y, no tengo que hacer nada, solamente tomo su valor. Con F, Y 1, 3, sí, las fuerzas de componente Y, como estamos hablando que es un vector o una fuerza que trabaja con cierto ángulo, tengo que trabajarlo con mis elementos aquí que acabamos de ver. Entonces, ¿qué voy a poner? Bueno, pues esto va a ser igual a que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a menos nuestra fuerza en Y. En este caso, Y 1, 3, que sería 1.152 por 10 a la menos 10 por el seno. Vean que para Y es seno del ángulo, 36.86 grados menos la fuerza 1, 2, que la fuerza 1, 2 me dice es igual a menos 2.4 por 10 a la menos 10 newton. Vamos a ir simplificando. En este caso, esto va a ser igual a menos 8.55 por 10 a la menos 11, menos los 2.4 por 10 a la menos 10, y esto va a ser igual a menos 3.255 por 10 a la menos 10 newton. Ya tengo las sumatorias en X y las sumatorias en Y. En este caso, sumatorias en X y sumatorias en Y, ¿qué voy a hacer? Sustituirla y me quedaría aquí. En este caso, vamos a sustituir en nuestra fórmula, nuestra fuerza resultante. Vamos también de una vez a graficar. Como ya tengo Fx y Fy o sumatoria de X y sumatoria de Y, me dice f de X es igual a 7.18 por 10 a la menos 11 y Fy es igual a menos 3.255 por 10 a la menos 10. ¿Qué voy a hacer? Vamos a decirlo, a trazar una paralela a lo que sería fuerza de X y una paralela a las fuerzas en Y. Y de esta manera vean que aquí aparecería mi resultante. Ahora sí, este es mi resultante y es la que tengo que calcular. ¿Qué voy a poner? Bueno, pues voy a sustituir. Decimos que la fuerza resultante va a ser igual a raíz cuadrada de ¿quién? 7.18 por 10 a la menos 11 newtons al cuadrado más menos 3.255 por 10 a la menos 10 newtons al cuadrado. Elevamos al cuadrado y me daría 5.15 por 10 a la menos 21 y 1.059 por 10 a la menos 19 newtons. Hay que sumar. Esto va a ser igual a 1.11 por 10 a la menos 19 newtons al cuadrado y sacamos raíz. Esto va a ser igual a 3.33 por 10 a la menos 10 newtons. Esta sería la fuerza eléctrica resultante. Esta sería nuestra fuerza eléctrica. El ángulo, vamos a trabajar, el ángulo es igual a mí. En este caso, decimos nuestra tangente inversa de las sumatorias de la fuerza en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X que ya tenemos. Es decir, esto va a ser igual a 3.255 por 10 a la menos 10 entre 7.18 por 10 a la menos 11. Si dividimos, me daría 4.533 y la inversa de esta tangente va a ser igual a menos 77.55 grados. Bien importante, vean, estoy trabajando en mi cuarto cuadrante. Recuerden que aquí el ángulo va a ser igual a que a 360 grados menos estos 77.55 grados, ¿sí? Lo restamos y el ángulo sería igual a 282.45 grados. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me están solicitando, me dicen, determina la fuerza eléctrica resultante. La fuerza resultante es 3.33 por 10 a la menos 10 newtons a una dirección de 282.45 grados. Ese sería nuestro resultado. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.